Para quienes nos dedicamos a la investigación, creo que hay pocas cosas que generen tanto pánico como la página en blanco. O sea, después de meses, a veces años, de trabajo, llega el momento de transformar todo ese esfuerzo, todos esos datos, en un artículo científico. Y ahí, pues, surgen las preguntas. ¿Cómo por dónde empiezo? ¿Cómo convierto este mar de información en un texto que sea coherente, publicable? Es una sensación universal, yo creo. Casi como un rito de iniciación. La ironía es que pasamos años aprendiendo a investigar, pero muy poco tiempo aprendiendo a comunicar esa investigación de forma efectiva. Exacto. Y para nuestra conversación de hoy, tenemos una fuente que busca ser como un salvavidas en ese mar. Se trata del Manual de Redacción Científica. Cómo escribir manuscritos de forma eficiente y efectiva. Una publicación de la UNAM del año 2025. Y tiene 3 características que a mí me parecieron muy especiales. Primero, es gratuito. Segundo, está en español. Y lo más importante, fue creado por científicos latinoamericanos pensando en las necesidades y realidades de nuestra propia comunidad. Y ese punto es crucial. Nuestro objetivo aquí no es simplemente resumir el manual, para nada. Lo que vamos a hacer es desglosar las estrategias más valiosas que propone para entender no solo qué hacer, sino por qué funcionan. Porque, a ver, la mayoría de las guías vienen de un contexto anglosajón y omiten las presiones específicas, las limitaciones de recursos o las barreras del idioma que enfrentamos en América Latina. Este manual, en cambio, habla nuestro idioma. No solo lingüísticamente, sino cultural y contextualmente. Es nuestro. Totalmente. Y se nota en su propuesta de valor. No se limita a decir qué escribir, se enfoca en el cómo hacerlo de manera eficiente, reconociendo que el tiempo es un recurso, pues, escasísimo en la academia. Incluso aborda la parte más humana, ¿no? Cómo lidiar con el rechazo, la presión por publicar. A ver, desempaquemos esto. El manual organiza el proceso en 3 niveles, como una pirámide. En la cima está el nivel macro, la estructura general del artículo. Todos conocemos el famoso acrónimo IMRID. Introducción, métodos, resultados y discusión. El esqueleto de cualquier artículo científico. Correcto. Pero aquí es donde se pone interesante, porque el manual da un consejo sorprendente sobre algo que a menudo damos por sentado. El título. Compara estos 2 ejemplos que saqué del manual. El primero, muy tradicional. Contribuciones de los montículos de hormigas a las reservas de carbono y nitrógeno del suelo en un humedal pantanoso del noreste de China. ¡Uf! Larguísimo. Ahora escucha este otro. ¿Son mejores los cerebros más grandes? Mucho mejor. Es mucho más atractivo. Es breve, usa una pregunta directa y genera una curiosidad inmediata. Totalmente. Y es que el título funciona como una puerta de entrada en un ecosistema de información que está completamente saturado. Un investigador puede toparse con cientos de artículos en una sola búsqueda. Un título provocador no es un adorno, es, digamos, una herramienta de supervivencia para que el trabajo sea leído. Pero, un momento. ¿No se corre el riesgo de sonar poco serio? Casi como, no sé, como clickbait científico. Me imagino a un revisor un poco más conservador, arrugando la nariz ante un título como ¿son mejores los cerebros más grandes? Esa es una tensión real, sí, y el manual la reconoce implícitamente. La clave no es ser sensacionalista, sino intrigante. ¿Son mejores los cerebros más grandes? Funciona porque es la pregunta fundamental del estudio. El truco es que la pregunta sea audaz, pero honesta, que refleje el núcleo de la investigación, no que prometa algo que no se cumple. El título debe ser la promesa, y el artículo, pues, la evidencia que la respalda. Entendido. O sea, la audacia tiene que estar justificada por los datos. Exacto. Y esto se conecta directamente con el concepto del take-home message, el mensaje principal. El manual insiste en que la primera tarea, antes de escribir una sola palabra, es definir con absoluta claridad esa idea clave. Y esto es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Creemos que tenemos 5 descubrimientos importantes, y al final, si no elegimos uno como la estrella del show, ninguno brilla. El manual obliga a hacer esa elección, a veces dolorosa pero necesaria, desde el minuto 1. Esa idea única es la brújula que guiará todo el escrito. Una brújula. Me gusta esa idea.
Y supongo que esa misma brújula es la que nos guía para escribir el resumen, el abstract, que es lo primero que todos leen, al final. Precisamente. El manual usa una analogía que me parece genial. El resumen es como una asamblea, donde cada sección del artículo, introducción, métodos, etc., envía un representante. Y el orden de esa asamblea es clave. Primero se presenta el problema general, luego la pregunta específica que se aborda. Después, se describe brevemente el método, se presentan los resultados más importantes y finalmente se explican las implicaciones. Es una versión en miniatura de todo el viaje que el lector está a punto de emprender. Si el mensaje principal es la brújula, el resumen es el mapa del tesoro. Ok, el mensaje principal es la brújula para el viaje completo. Pero, ¿cómo nos aseguramos de no perdernos en el camino, en cada paso? Me refiero a los párrafos, que es el siguiente nivel del que habla el manual, el nivel meso. Ahí es donde se construye el argumento. Un gran mapa no sirve de nada si los caminos están mal construidos, ¿cierto? Y para construir bien esos caminos, el manual propone una estructura de párrafo muy clara, de 3 partes. Primero, la oración temática, que presenta la idea principal. Segundo, las oraciones de apoyo, que son la evidencia, el desarrollo. Y tercero, la oración concluyente, que cierra la idea o sirve de puente al siguiente párrafo. Ponen un ejemplo muy bueno sobre macroinvertebrados. La oración temática sería: los macroinvertebrados son buenos indicadores de la calidad del agua. Luego vienen las de apoyo. Su muestreo es sencillo y barato, son fáciles de identificar y se sabe qué especies son sensibles a la contaminación. Finalmente, la conclusión. Por eso, son ampliamente usados en estudios de impacto ambiental. Es clarísimo. Lo fascinante de esta estructura es que no es solo una regla de escritura, es una técnica basada en cómo funciona la cognición humana. El cerebro procesa mejor la información cuando se presenta de forma ordenada y una idea a la vez. Un párrafo bien estructurado evita la sobrecarga cognitiva. Es al final una cuestión de respeto por el tiempo y la atención de quien nos lee. Le estás entregando una idea empaquetada, lista para ser comprendida, en lugar de un montón de datos sueltos que la otra persona tiene que organizar por su cuenta. Es como construir ladrillo a ladrillo. Me gusta esa analogía. Y si seguimos con ella, después de los párrafos, nos quedan las palabras, las oraciones. ¿Qué dice el manual sobre cómo pulir esa parte, la más fina del trabajo? Ese sería el nivel micro. Aquí es donde se gana o se pierde la batalla por la claridad, definitivamente. El manual lo resume en 4 pilares: precisión, claridad, brevedad y consistencia. Precisión es usar la palabra exacta. Claridad es ser directo. Brevedad, usar menos palabras para generar más impacto. Y consistencia es usar los mismos términos para los mismos conceptos a lo largo de todo el texto para no confundir. Y lo ilustran con un ejemplo muy práctico. La versión original, que suena muy académica, pero es enrevesada, dice: en la naturaleza la mayoría de los organismos presentan distribuciones espaciales que están determinadas por la distribución de su recurso alimenticio. La versión mejorada es: la distribución espacial del alimento generalmente determina la distribución de los organismos, mucho más corta, directa y se entiende al instante. Es que esos 4 pilares no son meras reglas de estilo. No. Son la base de la comunicación científica efectiva. La ciencia se basa en la replicabilidad. Si mi escritura es ambigua o poco clara, otro equipo podría malinterpretar mis métodos o mis resultados. Y eso puede llevar a errores costosos en futuras investigaciones. La brevedad, por su parte, asegura que el mensaje principal no se pierda en un mar de palabrería. El objetivo final es la transmisión inequívoca del conocimiento. La elegancia en la ciencia no es la complejidad, es la claridad. Hay una sección que, debo admitir, es la que más subrayé. Son esos trucos del oficio que uno solo aprende, después de recibir 5 rechazos seguidos. Por ejemplo, el manual dice algo que va contra toda intuición: no empezar por la introducción. ¿Por qué es tan revolucionario ese consejo? Porque ataca directamente la causa principal de la página en blanco: la incertidumbre. La introducción y la discusión son las partes más narrativas, las que requieren conectar nuestros hallazgos con el gran panorama del conocimiento. Intentar escribir eso primero es como intentar contar el final de una historia que aún no has terminado de vivir. El manual sugiere empezar por métodos y resultados. ¿Por qué? Porque son los hechos consumados de la investigación. Es lo que ya se hizo y lo que se encontró. Escribir eso primero genera inercia y confianza.
Ya con los resultados sobre la mesa, es mucho más fácil escribir una introducción que los presente y una discusión que los interprete. Tiene todo el sentido del mundo. Otro consejo que me pareció muy agudo es el de pensar en cómo vender el artículo. Pero, a ver, ¿cómo se vende un artículo científico sin caer en la exageración o en el marketing vacío? Es una línea muy, muy fina. Vender no significa mentir o inflar los resultados. Para nada. Significa ser el mejor abogado de tu propio trabajo. Implica hacer una autoevaluación honesta para identificar las fortalezas reales del estudio. Es un diseño experimental novedoso. Son datos de largo plazo que nadie más tiene. La implicación práctica es muy relevante. Una vez identificada esa fortaleza, hay que asegurarse de que brille. En la carta al editor, en el resumen, en la discusión. Se trata de guiar la atención del editor y los revisores hacia lo que hace que el trabajo sea valioso y digno de publicación. Y esa habilidad para destacar fortalezas debe ser clave, sobre todo cuando te enfrentas al juicio de los revisores, que es otra de las partes más difíciles del proceso. Sin duda. Y el manual lo enfoca como un ejercicio de inteligencia emocional. Recibir un informe de revisión puede sentirse como un ataque personal, especialmente si los comentarios son duros. La recomendación es, primero, no responder de inmediato, dejar que las emociones se calmen. Segundo, agradecer los comentarios, incluso los que no nos gustan. Y tercero, discernir. Hay comentarios que mejoran el artículo y hay que implementarlos. Hay otros que pueden ser malinterpretaciones del revisor. En esos casos, la respuesta no debe ser defensiva, sino una explicación calmada y con evidencia de por qué se hizo de esa manera o por qué la interpretación del revisor podría no ser correcta. Se trata de separar la crítica al trabajo de un ataque a la persona. Una habilidad esencial para sobrevivir en la academia. Ahora, para ir cerrando, el manual incluye 2 advertencias muy pertinentes para la ciencia moderna, 2 nuevos monstruos en este laberinto. El primero es el peligro de las revistas depredadoras. Un problema cada vez más grande. Son publicaciones que explotan la presión por publicar. El famoso publica o perece. Envían correos masivos prometiendo una revisión rápida y una publicación garantizada. Siempre, claro, a cambio de un pago. El problema es que su proceso de revisión por pares es inexistente o, bueno, una farsa. ¿Y por qué son tan peligrosas, más allá del dinero que se pierde? Porque, a largo plazo, son veneno para una carrera científica. Publicar en una revista depredadora no solo no suma al currículum, sino que lo daña. Afecta la credibilidad del investigador. Cuando otros científicos o comités de evaluación ven un artículo en una de estas revistas, asumen que el trabajo no tenía la calidad para pasar un filtro riguroso. Es un atajo que en realidad lleva a un callejón sin salida. Devalúa todo el esfuerzo. Y el segundo monstruo moderno del que advierte el manual es, por supuesto, la inteligencia artificial. Sí, y lo hace con una anécdota que es escalofriante de verdad. Le pidieron a ChatGPT que resumiera un artículo y el sistema inventó por completo un estudio falso. Pero no era una invención burda. Era sofisticada, con detalles creíbles, autores reales que trabajan en ese campo y hasta un DOI, el identificador digital, que parecía legítimo pero no existía. Da miedo pensar en las consecuencias de algo así. Exactamente. Y lo más peligroso es que estas herramientas son expertas en sonar seguras de sí mismas. Un humano que duda escribe, parece ser que, o sugiere. La IA presenta una falsedad con la misma autoridad con la que da un hecho comprobado. Esto nos lleva a una reflexión fundamental. La IA debe ser vista como un asistente, no como el autor. Puede ayudar a corregir la gramática, a reformular una oración para que sea más clara o a formatear las referencias, pero nunca, nunca puede sustituir el pensamiento crítico, el análisis profundo de los datos y la integridad científica. La responsabilidad final de verificar cada dato y cada afirmación recae 100% en el investigador. Al final, lo que me queda de este análisis es la filosofía central del manual. Escribir ciencia no tiene por qué ser una tortura. De hecho, argumenta que debería ser un proceso creativo, una forma de dar vida a los descubrimientos. El texto termina con un consejo muy simple, pero muy poderoso, que resume todo su espíritu. Dice, disfruta. Dejar de sufrir y empezar a ver la escritura como la culminación disfrutable del proceso científico. Y para dejar una última reflexión, esto plantea una pregunta muy interesante sobre el futuro. El manual, de forma muy acertada, se enfoca en cómo escribir para un lector humano, con énfasis en la claridad, la narrativa, el atractivo.
Pero a medida que más y más consumo de información científica es realizado no por humanos, sino por algoritmos y sistemas de IA, sistemas que buscan resumir literatura o identificar tendencias, ¿cómo podrían cambiar los principios de una buena redacción científica? Llegará un día en que tengamos que aprender a escribir para dos audiencias distintas y con necesidades muy diferentes, la humana y la artificial.